Buenas tardes, estimados colegas pertenecientes a todo el Colegio Médico del Perú. En esta oportunidad, Fernando, apaga tu celular. En esta oportunidad nos toca tratar eh, temas importantes en relación a la salud masculina y femenina de las vías urinarias. eh, en la cual está relacionada o la que trata la especialidad de urología. Ah, la urología es un área de la medicina que trata sobre las enfermedades de las vías urinarias y también sobre el órgano genital masculino. En esta oportunidad vamos a tener tres ponencias importantes. Para dar inicio a este simposio, quiero presentarles a nuestra decana del Consejo Regional del Perú, número 3 de Lima, a la doctora Frida González, que nos dirige como decana y preocupada por el aprendizaje y la discusión de diversos temas médicos, nos convocó para este simposio. Doctora Frida, por favor. Buenas tardes, muy agradecido, doctor Antonio Sánchez, por la moderación y la verdad, aprovecho la oportunidad de saludarlos a los ponentes, al doctor Cruzado, la doctora Violeta, el doctor Imán, por el apoyo que nos brindan para tratar de difundir la educación médica continua, que es uno de los puntales importantes de los consejos regionales, en este caso Consejo Regional 3 de Lima. Es muy importante que el médico hoy en día, porque como todos sabemos, hemos pasado muchas falencias, muchas debilidades post-COVID y ha habido pues un atraso tanto de la área estudiantil, de los residentes, los médicos jóvenes, donde han tenido pues un atraso. Bueno, nadie esperaba esta pandemia, pero creo que ya hemos retomado y con esta gestión actual queremos en lo posible de que los médicos se conecten y estén pues en constante educación médica continua porque la medicina hoy dice esta cosa y mañana cambia. Esto es muy cambiante ahora que estamos avasallados por la tecnología, estamos ahora con el boom de la inteligencia artificial. Parece mentira, todo va cambiando. Pero yo estoy muy agradecida con usted, doctor Antonio Sánchez, que va a liderar este grupo humano que con toda seguridad va a tener una acogida de la cual se merecen todos nuestros colegiados. Estamos prácticamente en Lima, dirigidos alrededor a 40.000 médicos en Lima. Ya somos casi 108.000 médicos. Bueno, nos toca Lima y creo que es más del 50% de la población que nosotros tenemos que estar en constante empuje educativo y lo que es lo más importante que el colegio médico pues vela por esto, aparte del acto médico, aparte del código de ética o deontológico, que eso todos lo tenemos que tener presente. Muy bien, les agradezco y declaramos inaugurado este simposio que con toda seguridad va a ser exitoso. Muchas gracias, doctor Sánchez, y a todos los ponentes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora, y gracias por sus buenos augurios. Entonces, daremos inicio al simposio, eh, más o menos explicándole la metódica. Nosotros hemos escogido tres ámbitos de la urología. La primera, en relación a lo que es la urología pediátrica, la cual tal vez a nivel de pregrado no es tan bien difundida, pero tiene algunos temas tan trascendentes como, por ejemplo, la criptorquidia o el testículo no descendido, que tiene un impacto a nivel de la salud pública, sobre todo salud reproductiva y sobre todo el aspecto sexual en los varones. En segundo término, tendremos a la doctora, en este tema de urología pediátrica estará el doctor Juan Pablo Cruzado. Él es ya un urólogo bastante conocido, dedicado específicamente a lo que es la urología pediátrica.
labora en el Instituto Nacional del Niño de San Borja, en el cual jefatura esa unidad y además es también parte eh, de la unidad de trasplante renal. El segundo tema estará abordado por la doctora Rocío, Violeta Rocío Zavala, bueno, no la conocemos más a la doctora como Rocío, una dignísima dama y de alto nivel profesional. Ella lidera, es jefa del servicio de urología del Hospital 2 de Mayo, además forma parte, es un componente importante de lo que es el ala de urología femenina y piso pélvico de la Sociedad Peruana de Urología. Ella nos va a tratar un tema de salud femenina en relación a lo que es la incontinencia urinaria, ¿no? Para mejorar y para entender cuál es el impacto de este en la calidad de vida de la mujer. Eh, y ahora que entendemos que la esperanza de vida, tanto en hombres y en mujeres, ha aumentado, las incontinencias o la sintomatología urinaria en las edades adultas es trascendente. Así que tenemos a una ponente de primer nivel en ese área. Y en tercer lugar estará el doctor Fernando Imán, el es urólogo, eh, graduado en la Universidad de San Marcos, es parte importante del servicio de urología del Hospital Guillermo Almenara, al cual también pertenecemos, ¿no? Y él estará tratando el tema, digamos, la patología reina de nuestra especialidad, que es la hiperplasia prostática benigna, que es importante en todos los niveles de atención de salud. Entonces, empezaremos dando pase al doctor Juan Pablo Cruzado Portal para que nos hable sobre la criptorquidia y en general las enfermedades urológicas pediátricas y su impacto en la salud pública peruana. Adelante, doctor Juan Pablo. Buenas noches. En primer lugar, agradecer al Consejo Regional Tercero de Lima y a sus representantes, la doctora González y el doctor Sánchez, que esta noche han tenido a bien eh, realizar este evento, de este simposio acerca de la salud urológica en nuestros pacientes en las distintas etapas de vida. Voy a conversar un poco acerca del contexto de la criptorquidia en la salud pública. Muy bien. Bueno, yo pertenezco al Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, al área de urología pediátrica, donde realizamos distintas áreas de atención, desde pruebas funcionales, el trasplante renal pediátrico, que lo tenemos en conjunto con el doctor Antonio Sánchez, que él lo mencionó, y también otras actividades quirúrgicas, especialmente en lo que es cirugía mínimamente invasiva. Es importante que nosotros podamos, para iniciar a hablar acerca de la criptorquidia o testículos no descendidos, poder enmarcarnos un poco en la importancia de lo que esta patología significa en la salud pública en nuestro país, ya que es la patología congénita más común de genitales en los pacientes. Es el tipo de consulta más frecuente que nosotros tenemos en nuestro servicio de urología pediátrica. E incluso no solamente podríamos diagnosticar testículos no descendidos, sino también aquellos que no se formaron o los llamados ausentes. Es muy importante que dentro del contexto de los médicos que nos están escuchando y viendo en esta presentación, que sepamos un poquito distinguir algunos términos que probablemente podrían sonar similares de primera instancia, pero que tienen un diagnóstico diferente, un manejo diferente y por lo tanto, si nosotros no sabemos identificar estos términos, podríamos hacer un sobrediagnóstico o un infradiagnóstico y tal vez generar tratamientos inadecuados. La criptorquidia viene de un término latino que es prácticamente decir testículo escondido, testículo oculto. También tenemos los testículos ausentes por agenesia o por atrofia, los verdaderos testículos no descendidos, es decir, aquellos que se quedaron por fuera del escroto en alguna parte de la zona normal de descenso testicular.
Tenemos los testículos retráctiles, que son testículos normalmente bien descendidos, pero que solamente por momentos se podrían encontrar fuera del escroto debido al reflejo cremastérico exagerado. Tenemos también a los testículos ascendentes o testículos ascendidos, en algunos casos se les llama, a aquellos testículos que en una primera instancia estos pacientes nacieron dentro del ámbito, digamos, un diagnóstico normal de correcto descenso testicular, pero por algunos eventos patológicos en el paso del tiempo el testículo fue ascendido. O también se llama en algunos casos criptorquidia adquirida. Generalmente esto está relacionado a la persistencia del proceso peritoneo vaginal. Y también tenemos los testículos ectópicos, que no es lo mismo que decir criptorquidia o testículo no descendido, es aquellos testículos que han descendido en un lugar diferente a la zona normal de descenso testicular. Por ejemplo, ustedes pueden ver en los numeritos de esta figura de la mano derecha, el número 4, el 5, el 6, que son localizaciones ectópicas, por ejemplo, región suprapúbica, región femoral, región perineal. Es importante dentro de nuestro esquema de diagnóstico, muchos médicos que nos están escuchando, médicos serumistas o médicos de atención primaria, van a encontrarse con pacientes con testículos no descendidos o con patología de descenso testicular y es muy importante que sepamos que el diagnóstico no tiene prácticamente que ver con las imágenes. No podríamos nosotros excusarnos, decir que no podemos diagnosticar una patología de descenso testicular porque no tenemos imágenes. El diagnóstico es eminentemente clínico, por eso es que es muy importante que nosotros podamos conocer las definiciones y podamos saber también cómo diagnosticarlos. Entonces, los testículos que no han tenido un correcto descenso pueden ser clasificados desde el punto de vista clínico en palpables y no palpables. Aquellos que son palpables podríamos detectarlos a nivel inguinal o tal vez en alguna localización ectópica o podríamos estar frente a un diagnóstico de testículo retráctil. Y aquellos que no son palpables clínicamente podrían finalmente en un diagnóstico final que es por exploración quirúrgica, podrían detectarse en zona inguinal, en alguna región ectópica, la gran mayoría intraabdominales y algunos ausentes, ya sea por agenesia o por evanescimiento testicular. Entonces, en el contexto de la salud pública de nuestro país, es importante que conozcamos ciertos factores asociados a la aparición de estos testículos no descendidos y también cómo esto se relaciona con su epidemiología. Normalmente los testículos no descendidos podrían estar presentes entre 2 a 5% de los recién nacidos a término, pero esta patología aumenta mucho más cuando tenemos recién nacidos pretérminos. De ahí la importancia en el cuidado de nuestras pacientes gestantes, de tener todos los controles necesarios, todo la evolución de su gestación hasta más allá de las 38 semanas, para evitar muchas patologías asociadas a la prematuridad, dentro de ellas los testículos no descendidos en los pacientes masculinos, en los recién nacidos masculinos. 70% de estos casos de nuestros pacientes que han podido nacer con testículos no descendidos podrían descender espontáneamente durante el primer año de edad, pero especialmente en los 6 primeros meses. Después de los 4 a 6 meses, la posibilidad de descenso testicular es menor. Y también podríamos encontrar que en algunas zonas geográficamente determinadas podrían estar más frecuentemente presentes, ya sea por la exposición a ciertos agentes, agentes pesticidas o zonas donde hay aumento de consumo de productos hormonales que podrían generar la aparición de esta patología. Y saber que 10 a 30% de nuestros pacientes podrían tener testículos no descendidos bilaterales. Esto es un poquito de lo que yo les comentaba de los factores asociados a la aparición de testículos no descendidos. La prematuridad es uno de los principales factores. El paciente pequeño para la edad gestacional también está más relacionado. El peso al nacimiento tiene una influencia directamente proporcional. Aquellos que son menores de 2,5 kilogramos tienen mayores riesgos y aquellas madres que han sido expuestas a agentes tipo pesticidas o de alteración endocrina. Teníamos también que conocer dentro del contexto de
la aparición de los testículos no descendidos que pueden estar asociados a varias alteraciones congénitas. Esto es una patología congénita y puede estar enmarcada dentro de un síndrome genético. Y es también importante que cuando nosotros podamos diagnosticar algunos síndromes genéticos, por ejemplo, uno de ellos, el más frecuente, la trisomía 21, que estos pacientes podrían estar asociados a testículos no descendidos. Dentro de las patologías congénitas más frecuentes está el síndrome de abdomen en ciruela pasa o también llamado síndrome de Plum-Belly, que tiene una tríada característica que es la agenesia de los músculos abdominales, el mal descenso testicular y las alteraciones de la vía urinaria. También pacientes que tienen alteración del tubo neural, pacientes que han nacido con espina bífida, mielomeningocele, están altamente asociados a testículos no descendidos. Pacientes que han podido tener alguna alteración cerebral también, como parálisis cerebral, porque una de las hipótesis del descenso testicular tiene que ver con el impulso que da el nervio genitofemoral para el descenso testicular. Los trastornos del desarrollo sexual son importantes, muy importantes de evaluar porque también nosotros en el contexto de la evaluación inicial de un recién nacido podríamos eh, tener un diagnóstico equivocado. Es decir, si tenemos un paciente que luce de manera ectoscópica como masculino, pero tiene hipospadias y tiene testículos no descendidos y más aún testículos no palpables, deberíamos nosotros estar en la obligación de descartar trastornos del desarrollo sexual que podrían ser muy peligrosos para la vida del paciente. Por ejemplo, la hiperplasia suprarrenal congénita, que está asociado a masculinización de genitales femeninos y por lo tanto el paciente podría aparentar ser de fenotipo masculino, pero en realidad es un recién nacido XX con un aumento de la virilización y esto podría ser peligroso porque muchos de ellos pierden sodio y podrían fallecer en las primeras horas de nacimiento. Algunas otras alteraciones genéticas como síndromes de Kalman, Klinefelter, Prader-Willi o Noonan que también están bastante asociados y en nuestra institución hemos podido diagnosticar. Como les comentaba, el diagnóstico es eminentemente clínico, no necesitamos prácticamente nosotros de estudios de imágenes, que si bien es cierto y los podemos utilizar, podríamos solicitar una ecografía, pero el diagnóstico es eminentemente clínico. Hay algunas pautas para los médicos de atención primaria que nos pueden estar viendo, pautas para un correcto examen testicular cuando tenemos una patología de descenso testicular. Tenemos que tener un ambiente cálido, no un ambiente frío, colocar al paciente con toda la parte inferior desnuda, descubierta, flexionar las rodillas y abducir las caderas, de tal manera que podría yo con esas maniobras abolir el reflejo cremastérico. Y generalmente, como ustedes pueden ver en la imagen, el examinador bloquea el canal inguinal para bloquear justamente algún proceso, algún posible reflejo cremastérico y empieza a evaluar en sentido caudo craneal para poder detectar la localización exacta del testículo no descendido. Dentro de nuestros objetivos de manejo es el posicionamiento normal del testículo. ¿Por qué? Porque las complicaciones que podrían estar asociadas a un testículo no descendido que permanece fuera de su posición normal podrían ser realmente catastróficas a lo largo del paso del tiempo. Si tenemos testículos no viables, la intención, el objetivo sería remover esos tejidos residuales. Prácticamente un testículo no descendido que pasó los 6 meses post nacimiento van a tener que terminar en un tratamiento quirúrgico que idealmente debería ser entre 6 y 12 meses, máximo un año y medio después del nacimiento. Y cuando tenemos estos casos que mencioné de testículos ascendidos o llamado criptorquidia adquirida, cuando yo detecto que el posicionamiento testicular ha sido anómalo después de que había nacido normal, debería no pasar más de 6 meses para hacer la corrección quirúrgica. Entonces, aquí tenemos también una parte clínica muy importante. Habíamos hablado especialmente de los testículos palpables. Ahora, los testículos no palpables son muy importantes de evaluar. Generalmente estos testículos no palpables son motivo de referencia para instituciones de mayor complejidad
dado que su corrección siempre va a ser quirúrgica y va a cumplir un cierto protocolo. Se lleva a sala de operaciones, se anestesia al paciente y se vuelve a hacer una evaluación física con paciente anestesiado. Si el testículo se vuelve palpable, podríamos hacer una orquidopexia convencional, generalmente por vía inguinal. Si sigue siendo no palpable a pesar de la evaluación bajo anestesia, deberíamos realizar generalmente un abordaje laparoscópico para diagnosticar. Podríamos encontrar un testículo muy cercano al canal inguinal y podríamos hacer una orquidopexia directa por vía laparoscópica. Si el testículo está muy alto, usualmente podemos hacer orquidopexia en dos tiempos con una técnica llamada de Fowler-Stephens, que consiste en prácticamente seccionar los vasos gonadales para que el testículo se neovascularice a partir de los vasos del conducto deferente. Si encontramos vasos espermáticos ciegos que no llegan a ninguna parte, generalmente ese es el diagnóstico de una agenesia testicular, o si encontramos vasos espermáticos que cruzaron el canal inguinal, tenemos la obligación de hacer una exploración inguinal. Esto es un poquito de lo que me refería de cuando nosotros hacemos una evaluación laparoscópica, podríamos encontrar hallazgos de vasos espermáticos con terminación ciega, conducto deferente con terminación ciega y al medio no hay ningún tejido testicular. Esto es un diagnóstico de agenesia testicular y en algunos casos podemos tener una evidencia clínica de no palpar testículos, pero al momento de hacer la evaluación laparoscópica podemos encontrar el pasaje de los vasos espermáticos y del conducto deferente a través del canal inguinal y podríamos estar frente a un testículo que se atrofió, que se quedó en el canal inguinal y que es tan pequeño que no se pudo palpar desde el punto de vista clínico. Aquí tenemos un pequeño videíto de lo que hacemos en nuestra institución acerca de las orquidopexias por vía laparoscópica, donde ya se ha liberado por vía laparoscópica intraabdominal los testículos y se está haciendo una esterilización por una maniobra de salida de este testículo llamada maniobra de Prentice. Y cuando hacemos orquidopexias en dos tiempos, realizamos una sección del pedículo principal del testículo, de los vasos espermáticos, para que posteriormente a lo largo de los 6 meses siguientes se neovascularice de los vasos deferenciales y pueda tener un nuevo pedículo más largo que pueda elongarse y pueda descender hasta la bolsa escrotal. Como ustedes sabrán, es tan importante conservar el tejido testicular y prácticamente, por más que esté un testículo muy alto, nunca lo damos por perdido, nunca indicamos una orquiectomía, un retiro del testículo, si es que no tenemos una evidencia de atrofia. Solamente en los casos de evidencia de atrofia es que retiramos tejido testicular. Si no tenemos esa evidencia, nosotros siempre tratamos de luchar por conservar estos testículos. ¿Por qué serían tan importantes? Porque los riesgos pueden ser también muy serios para la población masculina. Un testículo no descendido está asociado entre 2 a 5 veces más de riesgo de formación de neoplasias germinales a lo largo del tiempo y más aún esta posibilidad aumenta si es que el testículo permanece más tiempo y llega hasta la adolescencia. En algunos casos también, cuando el testículo no descendido llega hasta la adolescencia, podría estar asociado a problemas de fertilidad. Entonces, estos problemas de fertilidad están cada vez en aumento y la patología de descenso testicular es un problema que también está asociado. Dentro de las conclusiones que podríamos manifestar es que es muy importante unificar criterios en todos los ámbitos de la atención de salud, desde la atención primaria hasta hospitales de mayor complejidad para un correcto abordaje de los términos, abordaje clínico, abordaje quirúrgico. Establecer guías de manejo que puedan ser normalizadas por instituciones de salud como es el Ministerio de Salud y fortalecer la detección y manejo temprano de la criptorquidia, especialmente en zonas más alejadas de nuestro país, porque lamentablemente los casos más severos que hemos recibido son casos que vienen de zonas alejadas donde no han tenido acceso a detecciones tempranas, atención primaria adecuada, y estos pacientes podrían perjudicarse.
Les agradezco por su atención y estaremos atentos si hay alguna duda o alguna pregunta. Gracias. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Una espectacular presentación y bastante concisa. Nos quedamos con tres conceptos. El primero es el saber reconocer como médicos de primer nivel de atención, tener en cuenta los factores de riesgo, la prematuridad, el nacimiento de niños pequeños, el asociarse o el identificar al momento del nacimiento alguna otra patología o alteración genética, sabemos que va a estar asociado al factor de criptofilia. El segundo concepto que debemos llevarnos y que yo resalto, y Juan Pablo me dice si está de acuerdo con ello, es el seguimiento que hay que tener sobre los pacientes que tienen alguna alteración en el testículo cuando han nacido y esperar tal vez en su zona de evaluación en donde vivan hasta el año y esperar a si hay algún descenso o alguna mejora en el descenso testicular. Si no, saber que máximo al año tendríamos que derivar al especialista para que dé solución a esa patología. Y recordar que en la actualidad también todo va progresando y que esta patología se resuelve también con tecnología nueva y con técnicas nuevas, aplicando, por ejemplo, la cirugía laparoscópica, ¿no? Eh, gracias, Juan Pablo. Pasaremos ahora a la exposición de la doctora Rocío Zavala eh, en lo que significa salud incontinencia urinaria y la salud pública y su implicancia en la salud pública. Adelante, doctora. Muchas gracias, doctor Sánchez, y también al Colegio Médico del Perú, representado por la doctora Frida González. Es para mí un placer poder exponerles algo de nuestra bonita especialidad. Trabajo en el Hospital 2 de Mayo, un hospital con historia, donde salieron los primeros urólogos del Perú. Tenemos más de 100 años de fundación y pues la urología es una especialidad tan bonita que tiene diferentes tópicos a tratar. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre incontinencia urinaria y su implicación en la salud pública. Primero vamos a definir qué es la incontinencia. La Sociedad Internacional de Continencia nos da un concepto bastante simple, que es cualquier queja de pérdida involuntaria de orina. Y este es un problema médico y social muy creciente. Es una condición que hace que la persona pueda incluso entrar en problemas depresivos. Si bien es cierto, no llega totalmente muchas veces a tener grandes complicaciones, sin embargo, limita la calidad de vida, que eso es un concepto bien importante. No tienen una buena calidad de vida estos pacientes, porque muchas veces ni siquiera buscan la ayuda necesaria. En cuanto a la epidemiología, bueno, afecta a más de 200 millones de personas en el año a todo el mundo. Estudios de costos se hicieron en el 2009 en Estados Unidos y dice que aproximadamente el costo está en 16.000 millones de dólares aproximadamente. Afecta más a mujeres que hombres y la incidencia, por supuesto, que va a aumentar con la edad. Hay un review que se hizo de prevalencia de incontinencia urinaria, publicado en el 2019 en la revista Climateric, donde me pareció importante lo que definieron en cuanto a prevalencia, ¿no? Los rangos son muy diversos, no se encuentra ni siquiera en Europa rangos similares. Hay estudios que reportan un rango de entre 5 a 70%, otros reportan rangos entre 25 a 45%. Lo que sí es cierto es lo que mencionó en el preámbulo el doctor Sánchez. Con la edad, a mayores de 70, aproximadamente un 40% de mujeres serían afectadas por esta condición, ¿no? Y la incidencia está aproximadamente en un rango entre 1 al 9%. Entonces, para nosotros enfocar de mejor forma qué es la incontinencia urinaria, tenemos que saber la fisiopatología de la micción, saber que la micción es un proceso complejo que engloba
tanto estructuras como la vejiga que da el almacenamiento de la orina, las vías, la uretra, el meato uretral, el esfínter, músculos, ligamentos y también la parte nerviosa que está dado por los complejos de simpático, parasimpático, y que todas estas cadenas van a ir hacia el cerebro, hacia el área prefrontal, donde básicamente vamos a dar nosotros la alerta de querer poder miccionar en un momento adecuado, ¿no? Entonces, Doctora Rocío, disculpe, no está avanzando su presentación. qué extraño, yo lo tengo acá. A ver, vamos a llamarlo a José un ratito, porque no A ver, está. yo tengo avanzando, pero ¿se ha quedado en la primera? ¿O vuelvo a salir entonces? ¿O vuelvo a compartir? Ya, a ver. ¿Ahí? ¿Lo ve? No avanza, Sí, ya se ve. pero no avanza. Vamos a volver a compartir. A ver. ¿Ahí avanza? Pero yo estoy avanzando y sí da, pero ¿nada? No se ve que esté avanzando, no se ve que esté avanzando. José, no sé si puedas ayudarnos. Tal Deja vez. de compartir. A ver. Pero sabes que no me permite avanzar. Extraño. Tal vez tenga la doctora que volver a ingresar, José. Ya. Ahora, corre. No veo que corra, no veo. Lo que podemos hacer en todo caso es que el doctor comience a avanzar. El siguiente ponente y no sé. O salgo y vuelvo a entrar mejor. Porque lo hemos probado. Hemos probado. Claro. Ya. Ya. Tiene el O sea, ¿avanzamos con el doctor Imán previamente, doctora? claro. Ok, ok. Bien, doctora. Gracias, José. La ponencia ahora que vamos a escuchar mientras solucionamos estos impases técnicos que siempre pasa en esta era de la tecnología nueva, eh,
el doctor Imán nos va a tratar el tema de hiperplasia prostática benigna, es la patología más frecuente que nosotros resolvemos y vemos en urología, ¿no? Eh, que tiene que ver también con lo que es la edad. A mayor edad hay mayor posibilidad de esta enfermedad. El crecimiento de la próstata está en relación precisamente a este factor principal, que es el factor de la edad. Entendamos que en nuestro país la esperanza de vida ha aumentado, la población de mayor edad ahora ocupa un mayor porcentaje de nuestra población en relación a los años anteriores. Por lo tanto, este tema es importante. Doctor Imán, por favor, lo dejo para su ponencia. Muy buenas tardes con todos. En primer lugar, agradecerles por la invitación. Para mí es un honor participar de esta charla. Mi nombre es Fernando Imán Izquierdo, soy médico del Hospital Almenara. En el Hospital Almenara también formo parte del servicio de uroginecología, pero como comentó el doctor Sánchez, la hiperplasia de próstata es una enfermedad muy frecuente, ¿no? Y realmente que todos los médicos urólogos y también médicos que van a encontrarse con esta patología de manera recurrente. No sé si se ve mi pantalla para compartida. Hola. Sí, sí vemos Ok. sí vemos su pantalla, Fernando. Muchas gracias. Pertenezco a esta institución. Muy contento de pertenecer al servicio de urología. Básicamente lo que queremos informarles a todos los colegas médicos es tratar de mencionar de que la hiperplasia benigna, el término, es un diagnóstico o da un diagnóstico histológico que, como sabemos, es un aumento de las células, del número de las células epiteliales del estroma y de la zona glandular de la parte transicional de la próstata. Aquí en la imagen podemos ver las diferentes partes y entonces el crecimiento de esta zona transicional en relación al número de células es lo que me va a generar el famoso agrandamiento de próstata. Es eso el que posteriormente me va a dar algún problema de obstrucción de salida de orina de la vejiga. Y finalmente van a aparecer los síntomas urinarios. Es muy importante tener en cuenta todos estos términos para poder, digamos, no confundirnos. Hiperplasia de próstata es un diagnóstico histológico que te puede conllevar a un agrandamiento de la próstata que finalmente te genera una obstrucción que se manifiesta con síntomas urinarios. Debemos también tener en cuenta la posición de la próstata. La próstata está cercano al cuello vesical, entonces si tenemos un agrandamiento, obviamente vamos a tener los problemas de obstrucción. Y finalmente, para tener en cuenta de que la función de la próstata es formar el líquido del volumen del semen, el 30%. Muchos pacientes preguntan, es muy importante tener en cuenta la función de la próstata. Epidemiológicamente, la hiperplasia de próstata o agrandamiento prostático va a incrementar con la edad. Según vemos estos gráficos, en la tercera y cuarta década, más o menos el 8% se evidencia, sobre todo en autopsias, en muchos estudios. Cuando llegamos a la quinta y sexta década, vemos cómo aumenta hasta un 40 y 50%. Y finalmente en la octava década, el 80% de los pacientes atendidos tienen este diagnóstico de hiperplasia de próstata. Aparentemente hay muchos factores de riesgo, ¿no? Se menciona de que la raza negra presenta un mayor agrandamiento prostático en relación a la raza blanca y asiáticos. La historia familiar más que todo está relacionada al volumen prostático. Si tengo padres o familiares de primer grado que tengan un volumen prostático mayor o grande, es muy probablemente que los hijos también puedan tener esa tendencia a desarrollar próstatas grandes. El estado hormonal y el alcohol no se ha evidenciado ninguna asociación según los estudios, pero sí también el caso del síndrome metabólico y la obesidad. Se ve mucho de que pacientes que tienen obesidad, cuando se les opera, tienen un tamaño prostático mayor que aquellos que no tienen estos factores de riesgo. Los factores cardiovasculares debemos tener en cuenta porque influyen mucho en cuanto a los síntomas urinarios, sobre todo en el caso de la nictura. La diabetes y los problemas neurológicos sobre todo nos dan también síntomas urinarios que pueden estar relacionados a la próstata, pero
la diabetes y aquellos problemas neurológicos, también debemos tener en cuenta que dañan la vejiga. Muchos colegas, conversando con ellos, piensan de que todos los síntomas urinarios se deben a la próstata, pero debemos tener en cuenta que la vejiga cuando falla, sobre todo en aquellos pacientes neurológicos o diabéticos de larga data, vale decir de 10 años en adelante, hay que pensar que la vejiga también puede ocasionar molestias urinarias, los famosos LUTS o síntomas del tracto urinario superior. ¿No? Sabemos que el síntoma, discúlpenme, inferior. El tracto urinario superior es riñón, uretra e inferior, vejiga y uretra. Entonces, debemos tener en cuenta de que estos síntomas del tracto urinario inferior pueden tener en el fondo un montón de patologías y entre ellas la más característica es la hiperplasia de próstata. En este cuadro de epidemiología lo que vemos de que entre el año 1990 y 2015, los años de vida con esta hiperplasia de próstata o con síntomas relacionados a la hiperplasia de próstata se han ido incrementando de 1.3 millones a 2.4 millones de años. Es decir, esta patología es muy frecuente. E inclusive si ustedes lo comparan con otras patologías, valga decir cáncer de próstata, cáncer de vejiga o urolitiasis, la próstata va a abarcar una gran cantidad de pacientes. Acá vemos en esta figura, vemos cómo se distribuye a nivel mundial aquella prevalencia del agrandamiento de próstata. Vemos, por ejemplo, en los países del Caribe o Centroamérica, vemos que hay una gran prevalencia a diferencia de otros países de Norteamérica, del África o del Asia, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta también de que la parte del lugar o de la raza también influye. Estos son los famosos síntomas del tracto urinario bajo. Síntomas del tracto urinario bajo que abarca desde la vejiga hacia abajo. No debemos tener en cuenta esto porque estos síntomas van a ser muy comunes a varias enfermedades. Es muy importante que al momento de que los colegas médicos hagan sus historias clínicas traten de diferenciar los síntomas de los pacientes, básicamente de almacenamiento, los miccionales y postmiccionales. Almacenamiento, urgencia, frecuencia, nocturia o nicturia, incontinencia de urgencia, otro tipo de incontinencia, los miccionales, la vacilación o la demora en empezar la micción, el flujo disminuido, la intermitencia, el pujo premiccional, los postmiccionales, el goteo, la sensación de vaciamiento incompleto o el tenesmo vesical. Entonces, todos estos síntomas, como lo voy a mostrar más adelante, son muy comunes a muchas enfermedades. Entonces, por otro lado, debemos tener en cuenta que la próstata, más que todo, está asociado con síntomas miccionales y síntomas postmiccionales. Y los síntomas de almacenamiento, por lo general, son relacionados a la vejiga. Fisiopatológicamente, luego que ocurre un agrandamiento y una obstrucción prostática de la salida de la orina, como lo mostré en la primera diapositiva, la vejiga es un músculo, el detrusor, que va a trabajar más para expulsar la orina. Entonces se va a hipertrofiar. Entonces esa hipertrofia genera o se manifiesta como síntomas de almacenamiento, los que menciono allí. Entonces debemos tener en cuenta de que la próstata puede generar daño a otros órganos. Una de ellas es la vejiga. Y si la próstata o la obstrucción prostática se mantiene por larga data, los riñones finalmente van a sufrir daño. Aquí, como les mencioné, hay muchas causas de los síntomas urinarios del tracto inferior, ¿no? Entonces, tenemos la hiperplasia de próstata, la vejiga, el detrusor hipocontráctil, la vejiga hiperactiva, la nicturia o la poliuria nocturna, el síndrome de dolor pélvico crónico, vejigas neurogénicas, la infección urinaria, cuerpos extraños dentro de la vejiga, la estrechez de uretra, los tumores vesicales, ¿no? O algunos cálculos distales de ureter distal. Entonces, siempre no debemos echarle la culpa a la próstata de los síntomas que podamos identificar en la consulta. Debemos tener en cuenta otras posibilidades diagnósticas.
otros órganos que pueden estar dañados y que podrían generar estos síntomas. Y valga decir, problemas en la vejiga, problemas en la uretra, estrechez, vejiga hiperactiva, ¿no? Vejiga hipocontráctil. Bueno, también debo mencionar que en el caso del agrandamiento de la próstata, la hiperplasia tiene un componente estático que lo da el tejido que aumenta en tamaño y un componente dinámico que lo da el tono muscular. La próstata está constituida por fibras musculares que se contraen por una estimulación simpática. Y de ahí ya vamos a ver cómo es que los alfa bloqueadores permiten o mejoran estos síntomas miccionales. En relación al diagnóstico, debemos registrar mucho los antecedentes patológicos, si es diabético, tiene problemas de la tiroides, cuánto tiempo de diabetes tiene, sobre todo para pensar en una vejiga probablemente neurogénica, sobre todo cuando es mayor a 10 años, los antecedentes quirúrgicos, algunos pueden tener algunas intervenciones uretrales o pueden a veces haber expulsado cálculos y generan estrechez en la uretra y eso también puede influir en el tema de los síntomas urinarios del tracto inferior. Algunos medicamentos pueden generar síntomas, los LUTs, por ejemplo, los antidepresivos pueden generar. Es muy importante el registro de todos estos antecedentes y muy importante si es que ustedes, por ejemplo, quieren tratar de utilizar algún score o alguna escala que les va a ayudar al seguimiento, ¿no?, de los pacientes y también a orientar su tratamiento. Uno de ellos es el IPSS Score, que ahí lo vemos en la pantalla, que nos va a permitir o nos da un valor basal y que luego del tratamiento médico que ustedes le van a dar, puede darles un valor posterior y ver si es que realmente están respondiendo o no a su terapia. No olvidar el examen físico, el tacto rectal, sobre todo para identificar a aquellos pacientes que pueden tener algún nódulo, que pueden tener algún aumento de la consistencia de la próstata que te puede orientar a un cáncer de próstata, ¿no? Obviamente, si encuentran un paciente con un nódulo, con un aumento de consistencia, hay que derivarlo para que reciba o para que se le haga su biopsia de próstata. El diario miccional. El diario miccional es un elemento muy importante en la práctica clínica. Bueno, nosotros como urólogos lo utilizamos para, más que todo, registrar o tratar de entender al paciente, ¿no? A veces el paciente no se puede expresar bien, pero ya con un diario miccional mínimamente de 3 días, de días no consecutivos, podremos registrar la cantidad de líquidos que toma, las veces que va al baño en el día, las veces que se levanta en la madrugada, ¿no? Y sobre todo el volumen registrado. Mínimamente eso nos podría ayudar el diario miccional y poder tratar de identificar cuáles son los síntomas del tracto urinario. Si tiene polaquiuria, si tiene nicturia, hasta urgencia también podemos registrar en este diario miccional. Bueno, ya teniendo en cuenta toda esta introducción, la terapia no farmacológica es muy importante en pacientes que ya tenemos el diagnóstico. Algo que me he olvidado de comentarles también es en relación a los exámenes auxiliares. Los exámenes auxiliares que nosotros solicitamos en hiperplasia de próstata es en el examen de orina. Tratemos de identificar, por ejemplo, si hay glucosuria. El examen de orina, si tú tienes un paciente con positivo con glucosa, entonces muy probablemente ese paciente sea diabético y tal vez la vejiga también podría estar comprometida. Si puede tener una infección urinaria, que también hemos dicho que pueden ser los causantes de los síntomas urinarios del tracto inferior. Una ecografía vésico-prostática. Es muy importante aclarar aquí estas cosas porque muchos colegas he visto de que solicitan una ecografía de abdomen inferior. Es muy diferente solicitar una ecografía de abdomen inferior que una ecografía vésico-prostático, porque el radiólogo cuando ve la orden de vésico-prostático ya sabe de que no solamente te va a dar el volumen premiccional vesical, sino también nos va a dar el volumen postmiccional, que es muy importante para determinar si es que el paciente está reteniendo o no está reteniendo orina. Si ustedes tienen un paciente que por ecografía tiene un volumen aumentado de próstata, por lo general el volumen de la próstata está entre 20 y 30, y tienen que el estudio vesical tiene un residuo postmiccional elevado, entonces ustedes inmediatamente ven este paciente, el crecimiento prostático está generando retención de orina. Y entonces ustedes ya pueden instaurar
un tratamiento médico. O si es que encuentran otros hallazgos ecográficos, valga decir, grosor de la vejiga, hidronefrosis, en cálculos en la vejiga, ya pensar en derivarlos al médico urólogo, pensando en un tratamiento quirúrgico, ¿no? Y más adelante vamos a ver cuáles son las indicaciones quirúrgicas. También solicitamos el PSA, recordamos que el PSA es un examen de tamizaje dirigido a identificar a aquellos pacientes que tienen cáncer de próstata. Generalmente es a partir de los 50 años, 45 años, si hay antecedentes familiares, varón no de primer grado, no con cáncer de próstata, y en el caso de las mujeres, aquellos que tienen cáncer de mama o cáncer de ovario. Pero va más dirigido al tema de cáncer. Y una flujometría para ver el chorro, la fuerza del chorro, ¿no? La flujometría nos permite saber si es que también la próstata está generando algún problemas, algunos síntomas miccionales u obstructivos. Entonces, tenemos varias herramientas, pero mínimamente yo les sugiero, colegas, que soliciten un examen de orina y una ecografía con ese nombre, vésico prostático y un PSA, para que ustedes puedan tener datos y poder dar un tratamiento adecuado, ¿no? Siempre solicitar un examen de orina porque por allí también una hiperplasia de próstata puede generar infección urinaria en el varón. Bueno, ya en la terapia no farmacológica, lo primero que se recomienda al paciente, sobre todo si tiene síntomas de almacenamiento, tratar de disminuir los irritantes de la vejiga, que los menciono ahí en la diapositiva: alcohol, café, ají, té, chocolate, gaseosas, bebidas energizantes. Tratar de disminuir el tema de los cítricos, tratar de disminuir el tema del tomate. Eso genera más síntomas irritativos, ¿no? Y finalmente, y también tener en cuenta que debemos evitar medicamentos que producen algunos LUTs. Sobre todo esos pacientes que tienen antecedentes cardiovasculares, consumen muchos tiazidas que pueden empeorar los LUTs. Entonces, ahí es muy importante tratar de identificar, porque a veces ustedes dicen, da un tratamiento farmacológico y no funciona, el paciente sigue con nicturia o sigue yendo al baño frecuentemente, pero no han registrado que este paciente puede tener algún tratamiento cardiovascular que hace más difícil el tratamiento. Y también limitar la ingesta de líquidos 1 o 2 horas antes de dormir para que el paciente no se levante en la madrugada. Es muy importante estas indicaciones porque realmente tienen un gran impacto en la vida. El paciente que tiene su hiperplasia de próstata y agrandamiento se levanta hasta 3, 4 veces y tiene sueño durante el día. Y eso también lo predispone a caídas, a no tener una vida social adecuada. Inclusive, como ya se comentó inicialmente, la expectativa de vida se ha incrementado. Entonces, estos pacientes son más frágiles, tienen más tendencia a tener fracturas por caídas. Entonces, debemos tener todo ese conjunto para poder tratar la hiperplasia de próstata. No toda hiperplasia hay que pensar que solo es medicina, medicina, medicina. También hay que tener en cuenta estas indicaciones que pueden afectar la vida del paciente. En cuanto a la hiperplasia de próstata, el objetivo principal, el tratamiento es mejorar los síntomas urinarios que alteran la calidad de vida, sobre todo los de almacenamiento, ¿no? Que hace que el paciente se levante en la madrugada, evitar la progresión de la enfermedad y prevenir las complicaciones. Como ya les dije, puede haber daño renal, puede haber retención urinaria, que dificulta la calidad de vida. Entonces, para los síntomas, por ejemplo, los síntomas miccionales, tenemos los alfa-bloqueadores, los 5-alfa-reductasa, los inhibidores de la fosfodiesterasa, que ahora se están usando sobre todo en aquellos pacientes que tienen disfunción eréctil concomitante, y los síntomas de almacenamiento tenemos los anticolinérgicos y los beta-3 agonistas. ¿Correcto? Muy bien, vamos a hacer una pequeña revisión de los medicamentos y ya para que más o menos tengan en cuenta algo. Son receptores alfa. Recordad que los receptores alfa se encuentran en el cuello de la vejiga y en las fibras musculares de la próstata. Entonces, al ser estimulados, se cierran el cuello y cierran y se contraen las fibras musculares. Entonces, los alfa bloqueadores como la tansulosina o oxazosina relaja todo eso. Esto también nos permite utilizar los alfa bloqueadores en mujeres, en el cuello de la vejiga. En el cuello de vejiga hemos tenido muchos pacientes, mujeres, que les dejamos alfa bloqueadores y no toman porque dicen que un familiar médico le dicen que se ha equivocado porque eso es para la próstata.
No, mentira. Recordar que los receptores alfa también están en el cuello y que los alfa bloqueadores como la tansulosina ayudan a relajar el cuello vesical y por lo tanto mejoran los síntomas miccionales en el caso de la mujer. Estos medicamentos fueron desarrollados inicialmente como antihipertensivos, pero se vio de que tenían una gran mejoría en cuanto a a los síntomas miccionales, con evidencia entre 1 y 4 semanas de mejoría al iniciar el tratamiento. Se clasifican en selectivos y no selectivos y los efectos adversos debemos tener en cuenta esto, sobre todo la hipotensión ortostática y mareo. Se menciona o se recomienda que los pacientes deberían tomar el medicamento a la hora de dormir, justo cuando están sentados o a punto de acostarse, ya que si tuvieran alguno de estos, pudieran no tener una caída y por lo tanto algún tipo de fractura, ¿no? Debemos tener en cuenta la eyaculación retrógrada, sobre todo en aquellos pacientes jóvenes que tienen también su prostatitis, debemos tener en cuenta eso. A veces muchos pacientes vienen diciendo de que tienen disminución del volumen de semen y le preguntas qué pastilla estás tomando, es la tansulosina. Es algo que a muchos pacientes les importa. Y sobre todo, en el cuanto a oftalmología, tenemos el síndrome de iris, en cirugía de catarata, que puede generar un peligro, ¿no? Que se debe suspender. Eso más que todo para los pacientes que se van a operar de catarata. Tenemos los no selectivos, los selectivos ya conocemos entre los famosa tansulosina, entre los selectivos, y en los no selectivos terazocina y oxazocina que se usan bastante con frecuencia en el hospital. La psicoalfa-reductasa inhibe la conversión de testosterona y hidrotestosterona. La de hidrotestosterona es la que estimula el tejido prostático. Entonces, al inhibir esta enzima, reducimos el tamaño de la próstata en un 25 o un 30%. También se menciona de que reduce los episodios de retención urinaria y hematuria. Ahora, cuando nosotros tomamos un PCA en un paciente que está tomando algún 5-alfa reductasa, debemos tener en cuenta de que los valores de PCA total también se reducen al 50%. Es decir, si tienen 3, pensar que su valor real es 6. Sobre todo para no confundir en pacientes que estamos haciendo tamizaje para cáncer de próstata. Y eso se ve obviamente después de haberse tomado 6 meses de terapia de algún 5-alfa reductasa. Efectos adversos: ginecomastia, también te genera eyaculación retrógrada, también puede generar disfunción eréctil y disminución de la libido. Bueno, acá tenemos los medicamentos, finasteride y dutasteride, los anticolinérgicos, se utilizan sobre todo en síntomas de almacenamiento, ¿no? Tenemos muchos anticolinérgicos distribuidos en el cuerpo, la vejiga básicamente abundan M2 y M3, que lo que hace es reducir la actividad de contracción de la vejiga. Tenemos la oxibutinina, solifenacina, tolterodina, ¿no? Algunos efectos adversos, como están los muscarínicos en las glándulas salivales, te genera resequedad de boca. Como está en el músculo liso gastrointestinal, te genera estreñimiento. Hay algunos anticolinérgicos que atraviesan la barrera hematoencefálica y puede generar problemas de memoria, sobre todo en aquellos pacientes que se utilizan en mayores de 60 años. Entonces, obviamente por todos estos efectos hay mayor tasa de deserción de uso de estos medicamentos. Ahí tenemos los 3 medicamentos que tenemos acá en el Perú. Y finalmente el Miravigrón es un medicamento beta-3 agonista que tiene una actividad simpática. Es un medicamento también alternativo para aquellos pacientes que tienen problemas de hiperplasia de próstata y síntomas de disfunción miccional, sobre todo de almacenamiento, síntomas de almacenamiento. Finalmente, lo que quiero que tengan en cuenta es esto de que hay indicaciones quirúrgicas. Si ustedes tienen un paciente que ya tiene retención urinaria recurrente, infección urinaria recurrente, hematuria recurrente, cálculo en la vejiga o dilatación de las vías urinarias superiores o digamos una vejiga gruesa o por último que el tratamiento médico no funciona, ya debemos pensar en un tratamiento quirúrgico y por lo tanto no perder el tiempo en tratamientos médicos y derivar al paciente al urólogo. Muchas gracias, eso quería compartir, espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias, doctor Imán. Creo que nos quedamos en esta charla bastante extensa y un tema bastante extenso también. Eh, Recordar que la historia clínica en estos pacientes es importante, ¿verdad? El diagnóstico diferencial con otro tipo de patologías, no todo indagarle o echarle la culpa, como podríamos decir, al tema prostático, saber que debemos evaluar a nuestros pacientes cuando ya son mayores de 40 años, ¿no? Eh,
Los diagnósticos básicos están dados por la ecografía, el PSA y la evaluación clínica que serían apoyados con el tacto rectal. También debemos recordar que en este aspecto ha evolucionado el diagnóstico de esta patología a través de test desarrollados y que son clínicos también, exámenes especiales como la flujometría y muchos de ellos para un diagnóstico final diferencial, hacer incluso la urodinamia, ¿verdad? No olvidarnos que dentro de la terapia el primer escalón es importantísimo, las indicaciones higiénico-dietéticas a través del cual pueden mejorar mucho los síntomas de los pacientes, ¿no? En cuanto a la parte medicamentosa, hemos visto que ha habido un progreso importante en cuanto a los medicamentos, cada vez siendo más selectivos para el tratamiento, ¿no? Y en la parte quirúrgica, como la han mencionado, pues bueno, una vez que ya intentamos que el paciente a través de la terapia medicamentosa no supera, pensar en la parte quirúrgica. En este último cuadro que nos ha presentado el doctor Imán, ya las indicaciones para la cirugía están dadas, ¿no? Y tal vez algo que sí mencionarles también, la terapéutica quirúrgica en la hiperplasia prostática benigna ha ido mejorando en el tiempo, pasando de la cirugía convencional a la cirugía endoscópica, está progresado a través de las CRTU monopolares, las TUR, las CRTU o resecciones transuretrales bipolares y también el uso del láser. En cuanto al láser también ha habido progresos en cuanto a lo que es vaporización y en cuanto a lo que se hace actualmente en nucleación. Como bien dijo y nos comentó la doctora Zavala cuando empezaba su charla, la urología es una especialidad apasionante, como verán, en este tipo de patología que es la reina nuestra, que es la próstata, pues bueno, se ha habido muchos progresos, muchos avances, y creo que es necesario conocerlo. Gracias, doctor Imán. Damos ahora sí paso a la doctora Rocío Zavala, ya una vez superados los problemas técnicos. Gracias, doctor Sánchez. Esperamos que ahora sí no haya ningún problema. A ver, usted me avisa si está viendo que pasan las diapositivas. No están avanzando, no están avanzando. ¿Qué problema? No. A ver. ¿Ahí? ¿Tampoco? Tampoco avanza. A ver, pues, ¿Qué problema? No sé por qué nunca ha pasado esto, pero eh, a ver. En todo caso, no sé si me envías tu ponencia de repente por WhatsApp o por... ahí avanzó, ¿está avanzando? ahí avanzó. Sí, ¿Ya ahora sí está? está avanzando. Sí. Creo que ya, ¿no? ¿Ahora sí? Ah, sí, avanzó, estamos avanzando. Excelente, Ya, Rocío. perfecto. Muy bien, entonces, retomando la exposición que quedó anteriormente pausada, hablábamos que la incontinencia urinaria, según la Sociedad Internacional de Continencia, está definida como cualquier queja de pérdida involuntaria de orina. Y ya les decía que es un problema médico y social muy creciente, donde sobre todo se ve afectada la calidad de vida. Si bien es cierto, estos pacientes no llegan a la mortalidad, o en pocos casos llegan a producir una mortalidad de por sí por la incontinencia, pero hay una mala calidad de vida. En epidemiología decíamos que afecta a más de 200 millones de personas en todo el mundo y el costo es elevadísimo de tratar, ¿no? En Estados Unidos se dice que el 2009 fue más de 16.000 millones de dólares que se invirtió en temas de incontinencia. En nuestros países, lamentablemente, esa estadística no la tenemos.
Se sabe que es más frecuente en mujeres que en hombres y la incidencia, como dijimos, aumenta con la edad. Este es un review del 2019 que se publicó en el Climateric, donde lo interesante es que se buscó en diferentes estudios y se encontró que hay un grupo muy heterogéneo, ¿no? en las poblaciones estudiadas, y se ve que pues la incontinencia puede ir de un rango que va desde el 5 al 70% en algunos estudios, en otros de 25 a 45%. Lo que sí está definido es que es más prevalente en mujeres que en hombres, y se dice que a mayores de 70 años incluso podría afectar al 40% de la población femenina. Entonces es importante saber a grandes rasgos que es una patología bastante frecuente, que sin embargo muchas veces no, por cierto pudor o vergüenza, no lo tocamos con nuestros médicos. Es importante para nosotros saber la fisiopatología de la micción, y es importante sobre todo para entender los tipos de incontinencia, porque muchas veces solamente tenemos la idea de incontinencia de esfuerzo y de urgencia y mixta y se acabó, y en realidad hay muchas estructuras que están involucradas en la micción, desde, bueno, la vía urinaria, que compone todo lo que es la vía urinaria inferior sobre todo, vejiga, uretra, meato uretral, también los receptores que están dentro de la vejiga y, por supuesto, las cadenas simpáticas y parasimpáticas que nos van a dar todo el funcionamiento, tanto del almacenamiento como de la micción en sí, del proceso de micción. Y donde es muy importante ver, como ven en su pantalla, en los diagramas, de que todas estas cadenas nerviosas van hacia el centro pontino de la micción y hacia la corteza prefrontal, donde se desencadena la micción voluntaria, es decir, en qué momento es el adecuado en que vayamos a miccionar, ¿no? Porque ustedes recordarán que, por ejemplo, personas con Alzheimer o demencia, pues pierden esta conciencia de poder miccionar y a veces miccionan en cualquier momento, ¿no? En un lugar no adecuado. Es importante, hablando de mujeres, ya que la mayor porcentaje de incontinencia encontramos en mujeres, mencionar que las mujeres pues tenemos algunos factores que condicionan. De por sí ya la anatomía de la mujer es diferente a la del varón, por tanto el piso pélvico nosotros lo podemos, el piso pélvico nosotros lo podemos definir por todas estas estructuras que van a dar el sostén necesario para los órganos pélvicos. Ahí podemos ver los músculos, ligamentos, que a manera de un puente, hagan de cuenta ustedes que están viendo el puente San Francisco, que tiene las estructuras necesarias para que avancen los autos. Lo mismo sucede en el piso pélvico, ¿no? Tenemos una estructura que se compone de ligamentos, músculos, y que va a sostener tres estructuras importantes, que son el útero, la vejiga y la parte del recto anal. Cuando en las mujeres, sobre todo, tienen los factores de riesgo de los partos vaginales, o ya sea también por cesáreas, pero con productos que muchas veces tienen un peso elevado. Entonces, todo eso va a elongar a estas estructuras y se va a desencadenar la incontinencia. También tenemos que ver con problemas de el peso, el sobrepeso es importante. En mujeres que tienen sobrepeso también hay mayor tendencia a la incontinencia. Por supuesto, la edad es otro factor, porque ya hay sequedad vaginal por falta estrogénica. El estreñimiento es otro factor que puede condicionar incontinencias de esfuerzo. Entonces, estos temas son importantes abordarlos en el momento de nuestra consulta. Como tipos de incontinencia tenemos muchas. Las más estudiadas o las más clásicas son la incontinencia de esfuerzo, que es aquella que se encadena por un estornudo, por la tos o por realizar simplemente
o levantar un peso y se desencadena la pérdida de orina, ¿no? Las causas pueden ser por hipermovilidad uretral, que tiene que ver con estos ligamentos que hablábamos, y por deficiencia esfinteriana intrínseca también. La incontinencia de urgencia tiene que ver más con el funcionamiento de la vejiga, ¿no? El detrusor es hiperactivo y no relaja adecuadamente, por tanto micciona muchas veces, y tiene que ver con síntomas de urgencia, es decir, ya es la necesidad imperiosa de miccionar, o sea, ya no llega al baño y antes de eso ya se escapa la orina, ¿no? La incontinencia urinaria mixta es la suma de las dos, tanto de esfuerzo como de urgencia. Incontinencia urinaria continua, un ejemplo tenemos por las fístulas que se ocasionan entre la vejiga y la vagina, por ejemplo, las fístulas vesicovaginales, o por ejemplo una implantación anómala del uréter, que el uréter se implante debajo del esfínter, también nos puede producir incontinencia urinaria continua. Las eneuresis nocturnas que se dan en niños menores, y que es sobre todo en la noche, predominancia en la noche, incontinencias urinarias por rebosamiento, que bien es un ejemplo la hiperplasia benigna de próstata, pero también en mujeres tenemos que tener en cuenta los prolapsos o las distopias. Incontinencias transitorias se dice que es incontinencias por un tiempo limitado y que suelen ser secundarias a alguna causa que desaparece. Y ya hablamos de una incontinencia establecida cuando persiste después de 4 semanas tras actuar sobre la posible etiología. También tenemos la incontinencia funcional, que son en estos casos de deterioros cognitivos, personas que tienen escasa movilidad, limitaciones que les impide llegar a un baño, ¿no? O a un servicio higiénico. Bien, los desórdenes de tipo neurogénico nos pueden producir incontinencia, desde los accidentes cerebrovasculares, el Alzheimer, el Parkinson, problemas cerebrales, lesiones en la espina por traumas, espinas bífidas, por ejemplo. Y hay un sinfín de patologías neurológicas que pueden producir esta incontinencia, y que nosotros los urólogos que hacemos esta parte de neurología tenemos que investigar las causas, ¿no? En general, el diagnóstico, o lo más importante, el diagnóstico se basa siempre en una buena historia clínica, en los diarios miccionales, en los cuestionarios estandarizados de calidad de vida, y pruebas que a veces son necesarias, como la flujometría, la uretrocistoscopía o estudios de urodinamia. El examen físico es muy importante. Ya ven que si un médico no examina, se puede estar perdiendo de un buen diagnóstico, así que es importante examinar. A veces con la era de la tecnología nos hemos dedicado a ver que todo esté en una imagen, una tomografía, una resonancia, y no examinamos a los pacientes. Entonces, en las mujeres hay que hacer tacto vaginal, hay que ver la calidad de la vagina, hay que ver distopias, qué grado de distopia tiene, tanto rectoceles como prolapsos anteriores. En los niños podemos buscar alteraciones en la columna, en búsqueda de también problemas de espina bífida. Y en los varones, por supuesto, toda la vía urinaria desde el meato, ¿no? Porque hay algunas estrecheces de meato simplemente que pueden causar todo el problema de incontinencia. Los diarios miccionales y cuestionarios de calidad de vida. Bueno, el doctor que me antecedió también habló sobre los diarios miccionales. Lo que busca el diario miccional es reflejar lo que pasa en la vida del paciente, porque a veces llega a la consulta y tú le preguntas cuántas veces orina, y el paciente no se acuerda cuántas veces hizo en un día, él piensa que es demasiado, no se acuerda cuánto de agua tomó. Es mucha gente que toma bastante líquido, y sobre todo en la noche, y se levanta a cada momento y en realidad no tiene nada, simplemente es un exceso de líquido que por supuesto lo va a eliminar, porque el cuerpo es así, ¿no? Elimina los excesos. Entonces, para esto nos sirven los diarios de calidad de vida, que se deben, los diarios miccionales, perdón, que se deben hacer en un mínimo de 3 días o por lo menos 2 días. También tenemos los test de calidad de vida,
Por ejemplo, acá tenemos ejemplos de diarios misionales donde el paciente nos dice, por ejemplo, a las 6 de la mañana fui y se me mojó el pañal, tuve un grado de urgencia 4, ¿no? A las 8 de la mañana tomé 200 ml de agua, todo eso se va contabilizando, ¿no? Durante 3 días. Y acá tenemos un test de calidad de vida donde este es un cuestionario corto que se llama ICQ de la versión corta, donde básicamente preguntamos con qué frecuencia pierde orina y el paciente va diciendo si es una vez, 3 veces, varias veces, continuamente. Dice, indique la opinión acerca de la cantidad de orina que usted cree que se le escapa, ¿no? Entonces ahí va a contestar el paciente, no se me escapa nada, muy poca cantidad, cantidad moderada, mucha cantidad. La tercera pregunta que dice, ¿en qué medida estos escapes han afectado su vida? Y por ejemplo, este paciente nos responde que mucho, ¿no? 10, lo máximo. Y cuando pierde orina, ¿qué le pasa? Dice, ¿no? Cuando pierde orina, señale todo lo que le pasa. Nunca antes de llegar al servicio, al toser o estornudar, mientras duermo, de forma continua. Por ejemplo, este paciente se le escapaba no solo la orina, sino también las heces. Y eso se llama incontinencia dual. Bueno, los diarios misionales han sido validados por las guías con un nivel de evidencia más o menos 2B y son un grado de recomendación fuerte, ¿no? El nivel de evidencia son 3 es importante también hacer pruebas diagnósticas complementarias. Hablamos de ecografía, la vejiga, midiendo el residuo postmicción. Podemos hacer en algunos casos uretrocistografías para ver cómo está toda la vía urinaria, si está permeable o no. Podemos hacer tomografía si es necesario y pruebas diagnósticas como cistoscopía. Por ejemplo, acá vemos pacientes que tienen estrechez o esclerosis de cuello que han sido operados, pacientes con hiperplasia benigna de próstata, o podemos encontrarnos de pronto también a pacientes que tienen tumores en la vejiga. La urodinamia es un estudio funcional que nosotros utilizamos para ver cómo es este mecanismo de la emisión que les explicaba. Entonces ahí tenemos un bañito que está adecuado hacia unos transductores y lo que vamos a hacer es medir la presión del detrusor o del músculo de la vejiga y ver en qué momento se escapa la orina. Es como hacer, yo siempre digo, es como hacer un electrocardiograma, pero a nivel de la vejiga. Y en el tratamiento primero lo importante es definir qué tipo de incontinencia tenemos. Si tenemos una incontinencia de esfuerzo, entonces comenzaremos, por ejemplo, con hablar con la paciente acerca de la reducción de peso, de manejar el tema de estreñimiento. Podemos mandarla a hacer si la pérdida de orina no es moderada, es muy leve, puede hacer fisioterapia de piso pélvico. Hay dispositivos antiincontinencia también que se colocan para pacientes que no se pueden operar y que tienen prolapsos. Si la incontinencia es de urgencia, entonces hablemos de cambios en la dieta, eso disminuir la cafeína, por ejemplo, y también pueden ir a terapias de piso pélvico. Medicamentos también podemos utilizar como anticolinérgicos, beta-3 adrenérgicos. Podremos usar en algunos casos cateterización y en algunos casos tratar la causa de base, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, ejemplos de fisioterapia de piso pélvico que se utilizan muy bien en temas de incontinencias de urgencia, incontinencias de esfuerzo, problemas de vaciado. Y tenemos una lista que también ya la habló mi colega que me antecedió sobre antimuscarínicos, beta-3 adrenérgicos. Para la incontinencia de urgencia, como una tercera línea de tratamiento, tenemos la inyección del Botox. La toxina botulínica se puede inyectar en la vejiga y esto va a hacer que la vejiga ya no tenga problemas de urgencia y se relaje, ¿no? La posible complicación sería una retención urinaria, ¿no? Entonces, por eso hay que saberlo indicar bien. En pacientes que tienen lesiones neurogénicas también podemos utilizar esta toxina botulínica
Y esto que ven como un aparato hacia la izquierda es la colocación de electrodos de lo que se llama la neuroestimulación tibial posterior, que es un aparato que lo que hace es estimular ese nervio para hacer que la incontinencia o los periodos de urgencia disminuyan. El tratamiento quirúrgico de la incontinencia urinaria de esfuerzo, como el problema son ligamentos o elongación de ligamentos, reemplazamos estos ligamentos con cirugías que tienen dispositivos que pueden ser mallas sintéticas que se pueden poner con unas agujas por vía transobturatriz o por vía retropúbica. También hay estos ligamentos se pueden hacer con tejidos naturales. Para varones, por ejemplo, que han sido operados de próstata y tienen como secuela una incontinencia urinaria, que sucede en muchos pacientes, entonces tenemos mallas también y esfínter artificial. Hay esfínteres que van a tener un balón y un globito para poder manejar la incontinencia. En pacientes neurológicos, una forma de ayudarlos en su calidad de vida es hacer cateterismo intermitente limpio, que quiere decir que cada 4 horas vamos a sacar la orina a través de una sonda tipo Nelaton y eso va a ayudarlos a desempeñar en forma normal sus actividades sin tener que estar todo el tiempo con una sonda permanente. Y bueno, esta es una tercera línea de tratamiento para incontinencia urinaria de urgencia, para problemas de retención vesical no obstructiva, para problemas de incontinencia dual, como el paciente que les presenté anteriormente, se llama neuroestimulación sacra y consiste en introducir un electrodo cuatripolar. Como ven ahí, estamos con una guía que es un arco en C y lo introducimos para estimular a nivel del S3 y estimulamos de tal manera que hacemos unas pruebas, el paciente está semisedado, está echado en el cúbito dorsal y lo que hacemos es estimular eléctricamente con diferentes unidades de voltaje. Y lo que estamos haciendo, como ven a ustedes ahí, van a ver que el paciente va a mover el primer cortejo del pie o el dedo gordo del pie, el primer dedo, y eso nos va a indicar que el paciente está bien estimulado. Miren, ahí estoy estimulando y van a ver que va a mover el primer dedo del pie. Él no lo está moviendo voluntariamente, ¿no? ¿Están viendo? Ya, este paciente, por ejemplo, es un paciente que tenía incontinencia urinaria y incontinencia fecal, una incontinencia dual, que estaba destinado a múltiples infecciones urinarias y el paciente pues no tenía una buena calidad de vida. Eso le cambió prácticamente la vida. Es un dispositivo que se pone luego de hacer un periodo de prueba, lo ponemos a nivel del glúteo y el paciente puede manejar incluso la forma de estimular con un aparato que está externo, con una batería externa, que es como si tuviera un celular adicional. Bien, es importante en todo tipo de incontinencia lo siguiente: la cultura del secreto y el profundo sentido de la vergüenza es una barrera para buscar ayuda. Un entorno que reduce la vergüenza puede ayudar a las personas a cambiar el enfoque, estrategias que mejorarán la incontinencia en lugar de ocultarla. Y el abordaje multidisciplinario es importante, trabajar con gente que vea fisioterapia, de pronto ginecólogos, neurólogos y personas de coloproctología y enfocar cada caso individualmente. Eso es la presentación. Al Y en final, una palabra, ¿cómo te sientes? Feliz y segura de mí misma. y eso es lo que queremos conseguir pues con nuestros pacientes, ¿no? Gracias. Gracias, doctora Zavala. Una exposición muy bonita, muy concisa
y bastante comprensible, ¿no? Yo reduciría o resumiría su exposición en algo muy importante, que la incontinencia es mucho más frecuente en las mujeres, ¿no? Se habla del 40%, como usted bien dijo, que probablemente el 40% de las mujeres sufren algún grado de incontinencia. Los costos que esto significa cuando sobre todo son diagnosticados en etapas tardías. No olvidar que nosotros estamos como médicos sobre todo para brindar calidad de vida a nuestros pacientes y este tipo de patología afecta nuestra calidad de vida en el aspecto social y en el aspecto sexual, ¿no? En nuestro medio no debemos normalizar la incontinencia o por ocultarlo o por simplemente por el tema de vergüenza, ¿no? Esto significa que la historia clínica que nosotros debemos ahondar en el paciente, sobre todo en las damas, sobre el tema de incontinencia, muchas la ven como algo normal. Mi abuela lo tuvo, mi mamá lo tuvo, y yo lo tengo y sé que cuando son mayores lo voy a tener. Entonces, no debemos normalizar eso que es una patología y que ahora podemos mejorarla, ¿no? Es maravilloso también haber escuchado los avances en el conocimiento de la fisiología y fisiopatología del piso pélvico, lo que nos permite entender mejor la enfermedad para establecer pues, terapéuticas que también nos han llamado mucho la atención en los diferentes tipos de incontinencia, ¿no? El desarrollo de diferentes test clínicos validados ya por sociedades internacionales, los diferentes instrumentos para ello, como el desarrollo de la urodinamia, ¿no? Y el diagnóstico preciso nos lleva a saber qué terapia vamos a dar. La terapia también ha cambiado mucho, ha progresado bastante en este campo, ¿no? De la urología. El uso de las mallas, la historia de las mallas a lo largo de estos años ha ido progresando, desde la técnica quirúrgica y desde la confección y la naturaleza o la estructura de las mallas mismas. Las terapéuticas también, ¿no? Son novedosas como la neuroestimulación del tibial posterior y sacra que usted ha empezado a desarrollar en su hospital, ¿no? Y también en la parte medicamentosa, no olvidar el uso del Botox, que también no tiene muchos años de haberse iniciado en su terapéutica. Entonces ha sido una exposición muy completa. Gracias, doctora Zavala. Gracias, Gracias, ¿no? gracias. Bueno, con ustedes que hemos asistido a esta maravilloso simposio de temas y tópicos urológicos, les agradezco su presencia, les agradezco haber estado acompañándonos, espero que esto les sirva en su práctica clínica eh, me despido a nombre del Consejo Regional número 3 de Lima eh, y del Comité de Educación Médica Continua, que estaremos pendientes siempre de desarrollar temas tan importantes como esta. Muchas gracias y muy buenas noches.